Para analizar los retos que enfrentan los países de América Latina en el manejo de la pandemia por COVID-19, tenemos el comentario del doctor Juan Cruz Olmeda, profesor e investigador en el Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México y director de la revista Foro Internacional. A 2 meses de que el primer positivo por COVID-19 de la región apareciera en Brasil, América Latina ha entrado ya en la etapa más difícil de transmisión del coronavirus. Los nuevos casos han dejado de ser importados, como en las primeras semanas, y diversos países han confirmado que el virus se contagia a nivel comunitario. La situación de la ciudad de Guayaquil, que pudimos ver por las imágenes de cadáveres en las calles que se viralizaron hace algunas semanas, aparece como un escenario extremo. Sin embargo, aún sin presentar tal nivel de gravedad, otras ciudades del continente han comenzado a mostrar signos alarmantes en el mismo sentido. Como es sabido, la pandemia ha generado importantes desafíos a nivel global y diversos países y regiones han reaccionado para enfrentar un escenario inédito. Sin embargo, quisiera aquí centrarme en 3 de los retos más sustantivos relacionados con los países latinoamericanos. Obviamente no son exclusivos de la región, pero en la misma adquieren cualidades particulares. El primero y más obvio es el referido a las capacidades de los sistemas de salud para hacer frente a un crecimiento explosivo de los contagios y de los casos graves. Según la Organización Mundial de la Salud, los datos agregados de la región muestran que América Latina destina en promedio 3 veces menos recursos per cápita que la Unión Europea a la atención de la salud. Una tendencia similar se observa si se considera el gasto en salud como porcentaje del PIB. Esto tiene efectos concretos en términos de la cantidad de centros de salud y camas disponibles. Lo anterior, conjugado a que la protección social está ligada en muchos países a la pertenencia al mercado formal de trabajo, lleva a que muchos ciudadanos no cuenten con cobertura y por lo tanto deban destinar una importante cantidad de recursos de su propio bolsillo para enfrentar situaciones de emergencia. En términos generales, lo anterior confirma que el acceso al sistema de salud repite las desigualdades existentes en la estructura social. Y esto parece explicar la persistencia en la región de enfermedades propias del subdesarrollo. Dado este panorama, el hecho de que los primeros focos de la pandemia se hayan dado en otras regiones, de alguna manera jugó a favor de los países latinoamericanos, que pudieron adoptar medidas tempranas, tanto para ampliar en términos transitorios las capacidades de sus sistemas de salud, establecer esquemas de colaboración entre el sector público y el privado, adquirir insumos de manera preventiva y, más importante, tomar medidas para promover el distanciamiento social orientadas a limitar el contagio cuando la cantidad de casos no era aún tan alta. La gran apuesta es que éstas sirvan para aplanar la curva antes de que crezca de manera explosiva y esto lleve a un desborde del sistema hospitalario. En algunos países, sin embargo, ciertos datos alarmantes ya se comienzan a observar en relación con esto último. En otros, el sostenimiento de estrictas medidas de aislamiento por tiempo prolongado ya está mostrando impactos negativos en el ánimo de la población y comienzan a surgir cuestionamientos. El segundo gran desafío es el relacionado con lo económico. 2 son las principales cuestiones a destacar en este sentido. Por un lado, desde que comenzaron a aplicarse por primera vez en China, quedó en claro que las medidas de aislamiento tienen efectos directos en la economía, de las que los países latinoamericanos no podrán escapar y ya han comenzado a sentir. A este escenario se suma la particularidad de las economías de América Latina como resultado del peso sustantivo que en la mayoría de los países asume el sector informal. De este sector vive una porción importante de la población, que no cuenta con salarios fijos y depende para su subsistencia de los ingresos generados de manera cotidiana. Para estas personas, los llamados a quedarse en casa
aparecen como un lujo que no pueden permitirse, siendo que al mismo tiempo el parate de la economía y la poca circulación de la población tienen efectos directos en sus perspectivas de sobrevivencia. Por otro lado, la pandemia tendrá efectos globales en la economía latinoamericana, que ya mostraba signos de crecimiento lento en los últimos años. Estimaciones presentadas por organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional han calculado un decrecimiento de alrededor de 6% en el PIB regional, lo que se traducirá en mayor desempleo y aumento de la pobreza. Estamos, en otras palabras, ante una crisis sin precedentes en más de un siglo. En la mayoría de los países, los gobiernos han implementado esquemas ambiciosos de apoyo a diferentes sectores productivos, y unas voces optimistas plantean que una rápida recuperación de la economía china puede jugar a favor de los países sudamericanos, que se han convertido en sus socios comerciales a partir de la exportación de materias primas. Un último punto es el relacionado con los efectos de la pandemia en las instituciones democráticas de la región. Las medidas de aislamiento social promovidas por la mayoría de los gobiernos han dado lugar de manera inevitable a la suspensión de algunos derechos individuales de los ciudadanos. Muchos países han cerrado sus fronteras, instaurado toques de queda y otorgado amplios poderes a las fuerzas de seguridad para detener a quienes no respeten las medidas de confinamiento obligatorio. En varios casos ya han surgido ejemplos de abusos de esta autoridad y violaciones a los derechos humanos. Por otro lado, los ejecutivos han concentrado facultades sin precedentes para enfrentar la situación ante el escenario de emergencia. Será importante entonces ver cómo estas libertades y derechos se restablecen una vez que la situación vuelva a la normalidad. Para Radio Educación, Juan Cruz Olmeda, profesor investigador del Centro de Estudios Internacionales del Colegio de México.